Bendecido, mis hermanos. Otro día más aquí en Retando Paradigmas. El día de hoy tengo un video que es de la mano interesante. Como ustedes saben, yo soy enemigo, yo soy un enemigo o sea, del calvinismo yo soy enemigo, el enemigo público número uno. Me parece que son doctrinas malísimas, me parece que no ayudan para nada, me parece que son una mala interpretación, una mala representación del carácter de Dios y de cómo fue que se efectuó el asunto este de la salvación. Déjame quitar aquí esto. El hermano Winston Medina estaba haciendo un estudio sobre Efesios capítulo 2, verso 8. Hemos hablado muchísimo en este canal. Es un tema interesante y esto lo vamos a hacer en el mejor ánimo. No hay ninguna animosidad con el señor Medina. No hay, o sea, hasta bien me está cayendo. Hasta bien, he estado viendo su último video y hasta bien me está cayendo el señor Medina. Así que no hay algún día paso por allá por donde usted vive y nos tomamos un café, o si usted viene para acá, a la Florida, nos tomamos un café. Ahora bien, él está hablando sobre Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a ver el video rapidito, porque vamos a ver el video rapidito de la parte que yo quiero tomar del video y entonces entramos de lleno en lo que yo quiero traer. Referencia a la cláusula, a todo lo que se dice anteriormente en ese versículo donde aparece contextualmente la palabra tuto, el pronombre tuto. Y los académicos han llegado a esa conclusión. Entonces, cuando Pablo dice en este contexto esto y esto no es de ustedes, sino que es el don de Dios, tenemos entonces que definir qué es lo que es el don de Dios. Erróneamente he escuchado en las redes sociales, por ejemplo, al amigo de Retando Paradigmas, saludo por allá, hermanazo, un abrazo para ti. Yo sé que tú crees en seguridad y salvación, no eres calvinista, no eres de teología reformada, y te has opuesto con fuerza y te has metido en un debate duro con esto, con el doctor Emanuel Hernández y otros, y has atacado fuertemente el calvinismo con esto. Y él plantea, y espero no caricaturizarlo, y si lo caricaturizo, bueno, que lo aclare, pero el hermano Ruby Rosado, creo que se llama, de nuevo, un saludo fraterno, no tengo nada personal con él, porque recuerden, no nos salva un sistema teológico, nos salva Jesucristo, la persona de Jesucristo. Pero él decía algo así, palabras más, palabras menos. Él decía, este tuto hace referencia a toda la cláusula anterior, en eso estamos completamente de acuerdo, y entonces él va más allá y dice al concepto. ¿Qué es lo que es el don? El concepto, el plan que Dios diseñó. Entonces él ve esto como que si fuese un plan. Convierte esto en un plan y lo convierte en un concepto. Yo no tengo problema en que se entienda la cláusula como un concepto, porque una cláusula tiene una idea, tiene un concepto. Eso no hay ningún problema. Pero, y los académicos muchas veces se quedan hasta allí. Se quedan allí y dicen, bueno, mire, lo anterior que hace referencias a la cláusula. Y como hace referencia a la cláusula, entonces, bueno, lo que realmente es el don es la idea que está allí de que Dios salva, pero que salvó a través de la fe y a través de la gracia o por causa de la gracia. Sí, eso quiere decir que Dios diseñó, dice el señor Ruby Rosado y otros, Dios diseñó que la salvación se diera a través de la gracia, y, o sea, por causa de la gracia y a través de la fe. O sea, por gracia y por medio de la fe. Por gracia y por fe. Eso fue el plan de Dios. Y eso es un don de Dios, que el hecho de que haya diseñado que la salvación se llevara a cabo de esta manera. Pero la pregunta es, ¿entenderá esta persona lo que está diciendo? Ese es el punto. Estamos completamente de acuerdo que el tuto no hace referencia particularmente a la fe. Aquí no está a la vista la fe de forma singular. Aunque gramatólogos de alta talla. Dejemos claro que ya nosotros estamos de acuerdo, ya él dice que estamos de acuerdo en que ahora va a tratar de dar una explicación distinta porque él va a dar la explicación de por qué no se puede sacar de la mesa la idea de que cuando se está hablando de esto, que no esté hablando de la fe, que no se puede sacar de la mesa esa idea, y él va a dar la explicación. Pero el problema, lo que yo quiero que nosotros lleguemos aquí es que entendemos, o sea, sabemos que estamos de acuerdo en que cuando se habla de esto, está hablando de la cláusula anterior. No hay ningún problema. Yo voy a explicar ahora cuál es mi posición, pero vamos a seguir escuchando al hermano. Incluso en la gramática griega clásica del tiempo cuando se escribió esto, sí hay muchísimos ejemplos en el que en el griego clásico un sustantivo neutro, ellos argumentaban que lo de neutro implicaba que no tiene una relación
o que no tiene un conflicto con el masculino o con el femenino al que pueda hacer referencia. Y estaba bien, se podía referir a algo masculino o en algo femenino, no había problema porque era neutro. La idea de neutro es que no importa si es masculino o femenino, ¿cómo que le digo? No asume el neutro. La idea del neutro en la gramática clásica tiene la idea de, o sea, antigua, es como decir, bueno, señor, el neutro lo que implica es que no me voy a poner a favor. Está dándole mucha vuelta, pero en realidad lo que está diciendo, bueno, la manera más antigua de interpretar esto hubiese podido ser, pero no es. Pueden haber pasado 100 cosas, pero lo que tenemos delante de nosotros el día de hoy es simplemente un texto que la mayoría de los eruditos se ponen de acuerdo en decir, bueno, por la estructura gramatical en que está, que vemos aquí, pues entonces esto está hablando de la idea anterior. Y vamos a entrar a eso ya mismito. Déjame ver si puedo darle un poquitín para adelante para que veamos una explicación que él da. Déjame ver si lo encuentro. Y se hace un cierre, lo que se llama un cierre tardío y no un cierre temprano. Porque si yo lo pongo acá, hago un cierre temprano. Y si lo hago acá, las filosóficas, como hace referencia a filósofos, a personas que están siendo salvas aquí, lo han recibido. Bueno, dentro de la cláusula hay palabras que son palabras de contenido y palabras... Ok, aquí él nos va a dar una explicación y sabes que voy a poner en la descripción el video porque me pareció muy bueno. El video, o sea, bueno hasta este momento. Estaba muy bueno el video hasta el momento en el que él como que trató a todas formas, quieren tratar de que el verso diga que la fe también es parte del don. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está el problema, porque él va a decir que déjame escucharlo un poquitito más porque tampoco quiero coger demasiado mucho tiempo. Palabras de relleno. Vamos a ver cuáles son las palabras de contenido. Ok, la palabra de contenido. Esa era la palabra que estaba buscando y no quería yo decir una que no era porque se me había escapado. Él dice, hay una palabra de contenido. Las palabras de contenido son gracia, salvación, fuimos salvados y fe. ¿Ok? Prácticamente las palabras de contenido son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, ¿ok? Esos son palabras de contenido. Dejamos excluidas las preposiciones, los adverbios, esas no son palabras de contenido. Entonces, miren, aquí tenemos una preposición. ¿Es palabra de contenido? No. Una conjunción. ¿Es palabra de contenido? No. Da un poquito Una para otra adelante. conjunción causal. ¿Ok? Porque si yo digo, por ejemplo, porque tiene algún peso semántico, no. Lo que me indica es el tipo de cláusula. Día me indica el tipo de complemento circunstancial, pero no tiene... No, y eso yo lo entiendo. Ok, eso yo lo entiendo, porque eso también funciona dentro de la gramática en español. Hay unas palabras que son claves dentro que llevan la idea, que llevan el peso de la idea. Eso está perfectamente claro. La cuestión es que ya llegamos a un punto en el que ya tú quieres introducir otra cosa dentro del texto. O sea, como no encontraste de la manera corriente y natural de interpretar el texto, entonces ahora quiere buscarle la quinta pata al gato, diciendo, no, pero aquí hay unas palabras que estas palabras son así, que son asados y que... No, de eso no es lo que estamos hablando. ¿Sabes? Yo podría hacer lo mismo. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Así que vamos a ir un momentito a una gráfica que yo preparé para entonces entrar en exactamente qué es lo que yo quiero decir. Déjeme ahora yo establecer cuál es mi postura, porque sí me parece que estás un poquito off en cuál es mi postura en todo esto. Bueno, primero vamos a dejar algo claro. El hecho de que yo diga que la fe no es don de Dios en el sentido de que la fe salvífica, lo que se necesita para ser salvo, no es algo que Dios pone en la persona, sino que es algo que sí Dios provoca por la palabra, pero no es algo que Dios pone activamente en la persona, porque de lo contrario, el que se pierde, se perdió porque Dios no quiso hacer eso en esa persona. ¿Ok? Y cuando yo digo que la fe no es un don, la fe salvífica, esa fe para que tú te salves, no es un don, no quiere decir que déjame ponerlo de esta manera, el ser humano viene dotado, Dios lo creó con la habilidad de creer. Todos los seres humanos creen en algo. O sea, nosotros, a diferencia de los animales, tenemos raciocinio, nosotros podemos creer, nosotros podemos tener esperanza, nosotros podemos
tener fe. Lo que pasa es que si el evangelio de Cristo no está predicado, nosotros vamos a creer cualquier cosa. ¿Ok? Vamos a creer cualquier cosa. No vamos a poder llegar hasta la verdad sin la asistencia del Espíritu Santo. O sea, quiero que quede claro porque ha habido un par de momentitos que el hermano como que ha cambiado la manera en que nosotros vemos estos versos para decir que nosotros no creemos que el Espíritu Santo tiene que hacer nada. No, Dios nos libre. Es que todo viene de Dios. Dios es el que provoca todo dentro de la vida del creyente en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación. Todo es obra de Dios. Ahora, la responsabilidad de creer no es de Dios, que Dios crea por nosotros, sino nosotros tenemos que responder afirmativamente con fe a la propuesta de Dios para salvación. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Ok? Déjame entrar, vamos a entrar en el verso. Vamos a entrar en el verso para entonces poder, esto ya lo hemos discutido en este canal, pero el día de hoy quiero hacer algo un poquito distinto. Vamos a entrar a la segunda pantalla. Este no es. Aquí es que estamos. No, es que tampoco es. Acá es que estamos. Ok. Este es el verso en cuestión. Ya vimos el hermano Medina, él llega a la conclusión que yo llegué. O sea, y que han llegado todos los eruditos, que cuando se está hablando de esto, déjame poner el láser aquí, que cuando se está hablando de esto, de lo que se está hablando es de la cláusula de arriba, que yo digo que es eres pícaro, porque yo no digo o sea, cuando estamos viendo el escrito, yo digo que está hablando del concepto anterior, pero no quiere decir que sea un concepto. O sea, dentro del escrito es la idea anterior, de lo que está hablando es de la idea anterior. ¿Qué es lo que es don de Dios? La salvación por gracia, la salvación por gracia por medio de la fe. Eso es. Mira cómo estos hermanos leen este verso, ¿ok? Ellos ven que es una sola cláusula para utilizar la palabra correcta. Y ellos dicen esto que se está refiriendo a todo lo que está diciendo anteriormente. En esto estamos de acuerdo. Hasta ahora estamos de acuerdo. Lo que hacen ellos es... Y nosotros decimos, ¿qué es esto? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. O sea, la salvación la salvación es por gracia por medio de la fe. Y esa salvación por gracia por medio de la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ok? Es don de Dios. Entonces, cuando ellos lo leen de esta manera. La salvación, o sea, esta es la manera en que yo lo veo. ¿Ok? Si lo fuéramos a leer de la manera en que yo lo veo, yo diría la salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios y no proviene de nosotros. ¿Ok? Si yo fuera a resumir eso que dice ahí, eso es lo que yo propongo. Ahora, ¿qué hacen nuestros hermanos? Y en esto estamos de acuerdo, porque ya ustedes vieron en el video, aquí llegamos al mismo lugar. El hermano Víctor Medina y yo llegamos al mismo lugar cuando tiene que ver con este verso. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos toman el mismo verso y entonces ellos buscan las palabras, estas palabras que son, se me fue de nuevo la palabra que él utiliza, que no son de relleno, sino que son los que tienen sustancia dentro de la oración. Y ellos dicen, bueno, pues entonces tenemos que ver esto conforme a esas palabras. Entonces, lo que hacen es que cambian entonces el sentido para hacer a la brava que la fe sea un don de Dios. ¿Ok? Y ellos dicen que ya esto no lo dicen de esta manera, pero de facto están diciendo esto no es esto, sino que es estos. ¿Ok? Y están diciendo estos no es de nosotros, sino que son. ¿Por qué? Porque ya tomaron lo que era una idea singular y la picotearon, entonces convirtieron esto en una ensalada de palabras que no son de relleno,
para entonces crear una nueva idea. Y la idea que ellos tienen es que la salvación por gracia y la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros, incluyendo la fe como si fuera algo, como si la fe fuera el don de Dios, simplemente porque picotearon todo esto a la parte de arriba. Y usted cuando vaya a ver el video y él va a decir, bueno, la gracia es un don de Dios, la salvación es un don de Dios y la fe es un don de Dios, cuando la gracia en realidad es la disposición de Dios en hacernos bien. Vamos a hacer un ejercicio, porque él hizo el ejercicio de picotearlo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a buscar el núcleo dentro de esa oración. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, digo, por gracia haber sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Si yo quito por gracia y digo, supongamos que Pablo no puso por gracia, porque en el contexto dice que es por gracia. Si supongamos que en esta, para poder definir de qué es lo que está hablando ahí Pablo, por gracia, si yo lo elimino, diría, porque habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No cambia el sentido de la oración. ¿Por qué? Porque el núcleo de esa oración no es ni la gracia ni la fe, sino que es la salvación. De esa frase completa. Ok, hagamos este ejercicio, entonces quitemos entonces por medio de la fe. Y decimos, porque habéis sido salvados, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. De todas maneras, mantiene el sentido la oración. Nos está diciendo, la salvación no proviene de ustedes, sino que es don de Dios. Ahora, si tú eliminases habéis sido salvos, entonces ya no tiene sentido. Quiere decir, de lo que está hablando es de la salvación. No está hablando de la fe. Eso no es lo que... La intención del escritor no es hablar de la fe en este momento, sino hablar de la salvación. Ahora bien, ¿por qué es que yo no creo que yo tengo que irme a picotear eso para saber exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo? Porque si yo leo el capítulo desde el comienzo, me voy a dar cuenta de que el tema de Pablo en eso es la salvación, no es la fe. ¿Ok? Miremos el capítulo del principio. Vamos a leerlo porque son 10 versículos que se pueden leer rápido. Y él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo empieza a decir cuál es la condición del hombre, en los cuales anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está haciendo en el apóstol Pablo en esos primeros 3 versículos? Lo que nos está dando es a conocer cuál era la condición del hombre. El hombre estaba completamente perdido y Dios nos dio vida y nosotros estábamos completamente perdidos. Entonces nos sigue diciendo, verso 4, pero dentro de la tragedia que está viviendo el ser humano, dice, pero la historia cambia. Esto es lo glorioso, el libro de Efesios es una maravilla. Pero mira lo glorioso de eso, pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces lo que nos está dando aquí es, ¿cuál es el motivo de nuestra salvación? O sea, ¿qué fue lo que motivó a Dios para que nos salvara? Nos sigue hablando de la salvación. Nos está hablando, nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado y describe cuál era nuestra condición. Y después nos dice, pero espérate, esa era la historia antes de que Dios se moviera a misericordia. Pero entonces vemos el motivo, lo que motivó a Dios a que nosotros fuésemos salvos, fue su misericordia, porque nos amó, porque Él es rico en misericordia y nos amó por causa de gran amor. O sea, como Dios es rico en misericordia, la razón por la que somos salvos es porque nos amó con un gran amor. ¿Ok? Seguimos acá.
aún estando muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y aquí nos dice cuál es la condición. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y entonces aquí lo que hace el apóstol Pablo es que no solamente nos dice cuál es el motivo de nuestra salvación, sino que nos da las condiciones de esa salvación. Y nos dice la condición de esa salvación, o sea, está condicionada solamente a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos salvarnos nosotros mismos, porque aún estando muertos, cuando aún estamos, o sea, no fue que nosotros fuimos un poquito buenos y Dios nos salvó porque nos vio que estábamos forzándonos. No. Y aún estando muertos, nosotros en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y la condición de esa salvación es gracia. No se puede adquirir de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Es a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente por Cristo. Quiere decir que esto no fue por mérito propio. Así que esa es las condiciones de nuestra salvación es por gracia. No es por obra, tú no te lo puedes ganar. Entonces después nos sigue diciendo, verso 7, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos muestra cuál es el propósito de nuestra salvación. Y dice, a fin de, o sea, con el fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia y riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora que el apóstol Pablo nos dice cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos salvara. Nos dice qué fue lo que motivó a Dios a que nos salvara. Nos dice cuál es la condición de esa salvación. Esa salvación es por gracia y por gracia solamente. Y el propósito de esa salvación. Ahora, vamos al verso que está en debate. Mire cuál es el contexto. ¿Ok? El contexto viene hablando completamente de la salvación. Entonces dice, porque por gracia habéis sido salvados. Pero eso ya no lo dijo. El apóstol Pablo ha venido añadiendo elementos a la salvación. Comienza diciendo el capítulo 3. Por supuesto, esto viene del capítulo 1, pero estamos tomando solamente este capítulo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. O sea, ya partimos de la premisa de que Él nos dio vida y nosotros estábamos muertos, y ahí nos describe nuestra condición. Después nos dice cuál es el motivo de esa salvación y le añadió a nuestra condición, le añadió la actitud de Dios para con nosotros. Y a la actitud de Dios para con nosotros le añade la condición en la que esa salvación se efectúa, que es por pura gracia. Y a eso le añade el propósito de esta salvación. El apóstol Pablo está comunicando algo sobre la salvación, no sobre la fe. Entonces, aquí en el versículo 8 dice, porque por gracia, o sea, para mostrar, porque no podemos divorciarlo del verso anterior. Dice, a fin, o sea, con el propósito de mostrar la riqueza y por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque recuerda algo, ustedes fueron salvos por gracia. ¿Entiendes? El apóstol Pablo quiere dejar claro, espérate, el propósito de Dios manifestar su bondad, es para manifestar la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido salvos por gracia, pero eso ya no lo dijo. Pero el apóstol Pablo, como ya es tendencia dentro de lo que viene diciendo, le añade algo más a eso que él está diciendo. Y es por medio de la fe, sino que ahora también le añade cuál es el medio de adquirir esa salvación. ¿Ok? El apóstol Pablo, en el capítulo 3, de lo que está hablando es de la salvación hasta este punto. Nos está dando la condición del hombre, las condiciones de la salvación, el motivo de la salvación, el propósito de la salvación y el medio para adquirir esa salvación. Y después nos aclara esto. ¿Qué es esto? La salvación que nos viene hablando anteriormente. Esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Eso
que encapsula todo lo que nos viene diciendo desde arriba, todo eso es el don de Dios. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe. Y esa es nuestra postura. Mi postura es que no solamente gramaticalmente el hermano llegamos al mismo lugar cuando tiene que ver con el asunto gramatical, el cual él domina muchísimo mejor que yo. Yo solamente puedo leer a los expertos. Él tiene la habilidad de poder entonces llegar al texto, pero tendría que entonces, para que el apóstol Pablo usted se imagina que el apóstol Pablo tenía la intención de que los hermanos de Éfeso hicieran el ejercicio mental que hizo el hermano Winston Medina. O sea, que tú tienes que buscar aquí, que tienes que buscar allá, que tienes que buscar allá, cuando si tú lo lees en su contexto, claramente te está diciendo que está hablando de la salvación. El capítulo 2 comienza hablando de la salvación. Empieza a hablar de la salvación y le sigue añadiendo elementos a esa salvación hasta que llega al punto del capítulo del verso 9 y nos dice, y esto es por obras, y la razón por qué no es por obras es para que nadie se gloríe. ¿Ok? Esto no puede ir desligado del verso anterior. El verso 9 va en conjunto con el verso 8, que nos está diciendo, por gracia, por la disposición de Dios a hacernos bien, es que ustedes son salvos. Y por medio de la fe, o sea, ese es el medio que Dios decidió que iba a ser el que se iba a usar para poder acceder a esa salvación. Y esto no es de nosotros, o sea, no fue tu idea, no fue la mía, no fue la idea de nadie, fue idea de Dios. No es de nosotros, no proviene de nosotros. ¿Qué es esto? Que la salvación sea por gracia, por medio de la fe. Eso no proviene de nosotros, eso proviene de Dios. Y no es por obra, con el propósito de que nadie se pueda gloriar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces nos empieza a decir cuáles son los resultados. Se me olvidó poner el de esto aquí, pero aquí estos son los resultados de esa salvación en nosotros, que son las buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Bueno, mi gente, hermano Winston, yo creo que espero yo haber sido claro, por lo menos en mi postura. Yo creo que si leemos si nosotros leemos eso en su contexto, entonces tenemos la respuesta a todas las preguntas. Es ese creer para salvación, ¿Dios lo pone en el ser humano? Mi contención es que no. Mi contención es que Dios provee todo para que ese paso se dé, pero nosotros somos los que tenemos que creer. Así que la fe, y recordemos esto, quiero dejar esto claro antes de irnos, porque es que caricaturizan nuestra posición. Todos los seres humanos tienen la habilidad de creer. Y eso sí es un regalo de Dios porque viene en el ser humano. Aún los ateos. El que dice, no, yo no creo en Dios. Sí, pero crees en otra cosa. El hecho de que tú puedes creer es un regalo de Dios que viene incrustado dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro ser. Podemos creer. El que diga que no cree en nada está mintiendo porque todos los seres humanos creen en algo. O sea, hay personas que creen en el budismo, hay personas que creen en el gnosticismo, hay personas que creen en el islam, hay personas que creen en el judaísmo, hay personas que creen en la brujería, hay personas que creen, pero no pueden creer en Cristo. No, pero Dios tiene, o sea, el ser humano puede creer en todo, pero no puede creer en Cristo. O sea, el ser humano puede ser influenciado por Satanás a creer cualquier cosa, pero no puede ser influenciado por Dios para creer la verdad. Esa es nuestra contención. Al final del día, Dios exige la fe como requisito para ser salvo.
Y nuestra contención es que si Dios exige la fe como requisito para ser salvo, si Dios se la da arbitrariamente a unos y a otros no, eso atenta contra el carácter de Dios. Y ese es nuestro punto. Así que, hermano Winston, Dios te bendiga. Saludos de aquí desde la Florida. Muy interesante el estudio de ayer, me gustó mucho. Me gustó mucho hasta que dijiste esto. Pero me gustó mucho. Estaba bien. Yo aprendo mucho escuchando gente que sabe más que yo. Yo no, ¿cómo te digo? Yo estoy viendo tus videos y voy aprendiendo, pero en esta nos toca diferir. Y nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si no estás de acuerdo conmigo, dale un dislike. Explícame de una manera que no venga con bobería. Explícame por qué estoy equivocado. No me digas que yo soy un bruto, que yo no entiendo, que yo quiero salvarme yo mismo, porque ese es el argumento bobo. Es un argumento chiquito. No. Explícame en qué estoy equivocado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, de la campanita para las notificaciones y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.